Este bloque es presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Estamos de regreso aquí en Factor Clave y qué gusto también poder conversar del negocio bursátil aquí en Paraguay y qué gusto dar la bienvenida. Hoy está con nosotros Karin Vareiro, es asesora financiera de MF Economía e Inversiones. Hola Karin, ¿cómo estás? Hola Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar de nuevo por acá. Bienvenida. Gracias. Y también, por supuesto, está con nosotros el gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción, Fernando Gil, que nos tenía un poco abandonados, pero hoy regresó. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes, Gladys. Un saludo a vos, a toda la teleaudiencia. Un gusto estar de vuelta. No recibía la invitación tan a menudo, ¿no? Pero yo siempre estoy dispuesto, ¿no? Tenés muy buena disculpa con ese comentario. Está bien. Bueno, hoy queremos tener la actualización de estos datos que venimos compartiendo, de hecho, aquí con nuestra audiencia de Factor Clave, de este sector bursátil en Paraguay, que bueno, viene creciendo de manera muy interesante y que bueno, todavía tiene mucho por delante, mucho por seguir expandiéndose. Pero me gustaría pedirle a Karin también que nos vaya mostrando una presentación que nos trae el equipo de MF Economía e Inversiones justamente para adentrarnos más en lo que es el mundo bursátil. Bueno, que hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es el desempeño de la bolsa en el primer cuatrimestre, o sea, de enero a abril de este año. Como estuvimos mencionando en los últimos dos programas que estuvimos por acá en diciembre y en enero, si mal no recuerdo, en 2022 fue un buen año, no pudimos llegar a lo que fue 2021, que fue un año récord, ¿verdad? Pero el 2022, en el segundo año, hubo otra vez ese repunte y especialmente en ese último cuatrimestre hubo un promedio de 2 billones de guaraníes más o menos de volumen de transacciones en el último cuatrimestre, y el 2023 arrancó siguiendo esa tendencia. Si miramos solamente lo que fue el primer cuatrimestre, en el 2023 llegamos a 9 billones de guaraníes, que prácticamente casi se duplicó lo que fue el promedio de los últimos 3 años, del 2020 al 2022, que estaban 4.8 billones de guaraníes, ¿verdad? Y si comparamos con lo que fue el 2022, vemos que hubo un crecimiento del 70% aproximadamente, y si miramos solamente abril 22, un 74% de crecimiento, ¿verdad? Y si vemos los últimos 5 años, si hay un salto enorme. No, impresionante. O sea, el 2023 arrancó con todo. Se puede notar una pequeña disminución mes a mes, ¿verdad? El 7% aproximadamente, pero siempre con 2.3 billones de guaraníes, que está por encima del promedio que estábamos mencionando del cierre del año pasado, ¿verdad? En este gráfico, ¿qué significan esas líneas intermitentes que dice 4,8 billones? Sí, a ver, del 2022 al 2020, perdón, no, del 2022, vemos que el promedio de volumen negociado en el primer cuatrimestre de cada uno de esos años fue en promedio 4.8 billones de guaraníes. O sea, 2020 fue 3.6, 2021-2022 aumentó esto a 5.4, medio se mantuvo esos 2 años, ¿verdad? Pero el 2023 vemos ese salto al 9, entonces 4.8 fue el promedio de los 3 años previos al 2023. Ahí para destacar también, nosotros tuvimos en el 2021 nuestro récord en volumen de negociación, donde tuvimos cerca de los 3.400 millones de dólares. Si vemos y lo comparamos contra el 2021 únicamente, estamos hoy en día por lo menos a volumen acumulado, estamos casi duplicando ese valor. Obviamente el pronóstico para el resto del año es sujeto a que la coyuntura macroeconómica se mantenga por lo menos estable, para que los actores dentro del mercado puedan ir tomando las decisiones. Podemos ver que podemos llegar a acercarnos nuevamente al récord que estábamos teniendo en ese 2021. Entonces, sumamente importante haber internalizado bien, digamos, todo lo que fue el segundo semestre del año pasado, porque el primer semestre del año pasado sabemos que fue un primer semestre muy duro, afectó la sequía, la coyuntura macroeconómica, las tasas escalando sin mucha previsión. Entonces, bueno, a partir ya del segundo semestre del año pasado, vemos que se estabilizó todo un poco, y esa estabilidad se mantuvo por lo menos durante los primeros meses, ya sabemos, de este año, y eso se refleja indudablemente en el volumen de negociación que van teniendo las empresas. Sí, Fernando, de forma cautelosa, ¿vamos a llegar a alcanzar a esos volúmenes de 2021 o crees que podría darse que tengamos un récord este 2021? Nosotros obviamente peleamos siempre para volver a establecer el récord, sin lugar a dudas. A niveles, previsiones y presupuestos, ya nos dimos cuenta el año pasado en que tenemos que ser muy conscientes de que la coyuntura y la macroeconomía en general terminan afectando el volumen. Entonces,
Podemos ver que nos podemos acercar bastante a ese número. Ahora, en pronóstico podríamos decir que si mantenemos estos volúmenes de crecimiento, donde estamos un 74% por encima del volumen del año pasado, sí, podríamos establecer un nuevo récord este año si todo sale bien, digamos. Muy bien, continuamos, Karin. Y es importante mencionar también el papel que jugó Hacienda en esto, ¿verdad? O sea, si es que Hacienda no hacía esas emisiones que viene haciendo, acá estamos mirando el primer cuatrimestre, ya sabemos que también en mayo hubo fue la última emisión, pero es importante mencionar su papel porque si no hacían esas emisiones, el volumen capaz no llegaba a ese crecimiento del 70, sino iba a ser mucho menor también. Creo que eso estuvo también del año pasado como una situación complicada de que Hacienda tenía previsto un determinado volumen de emisión y que después al final por las tasas que no le eran tan convenientes terminó no haciéndolo. Correcto, el año pasado lo que Hacienda manifestaba, que bueno, dentro de ellos en la evaluación de lo que es la gestión de la deuda del Tesoro Público, ellos manifestaban que las tasas que manejaba el mercado local eran muy altas, por lo cual optaron a hacer una modificación en lo que había sido el presupuesto general de la Nación 2022 y reasignar ese monto de lo que tenían en ese momento planificado para emisión de bonos del Tesoro, pasarlo a préstamos de multilaterales. Entonces, bueno, cambiaron la fuente básicamente de financiamiento. Este año, a diferencia de eso, Hacienda retomó lo que es su calendario de emisiones y bueno, de hecho al día de hoy ya tiene el calendario de emisiones en un 90% ejecutado, así que el resto del año podríamos ver capaz incluso un aumento dentro de lo que es el presupuesto de emisión de bonos del Tesoro de Hacienda a través de la Bolsa de Valores. Y este gráfico, Fernando y Karin, nos muestra un poco el mercado primario y secundario. ¿Podrían explicarnos, antes de ir a los números, lo que es de diferente entre el primario y el secundario en el mercado bursátil? Usando un ejemplo bastante gráfico, que creo que no le voy a sacar el crédito, creo que fue César Paredes el que ya mencionó esto en tu programa, justamente acá hace unos meses, explicaba que el mercado primario es el mercado de la emisión de los 0 kilómetros, básicamente. Cuando uno compra en el mercado primario está comprando un título recién emitido por el organismo que está sacando ese bono. El mercado secundario, en su contraparte, es la reventa de ese instrumento. Es decir, si uno compra un 0 kilómetros, en primer momento sí se lo compra la concesionaria. Cuando uno revende ese vehículo ya es un acuerdo entre partes, entonces uno está comprando un título que inicialmente fue comprado por otra persona en el mercado primario. Pero en este caso igualmente ambos son seguros, fiables. Por supuesto, sí. En este caso lo que pasa es que el mercado secundario representa el cambio de manos de un bono emitido en primer momento para un inversor. Básicamente demuestra mucho lo que es la liquidez y la profundidad del mercado. Es decir, yo si compro un bono a 10, a 12 años, no necesariamente tengo que esperar al vencimiento de ese título para recuperar el capital. Yo podría el día de mañana sacar a vender ese mismo título en el mercado secundario y me lo podría comprar vos, Gladys, podría comprar Karin. Es decir, esa reventa existe y bueno, y vamos viendo también que a lo largo de los años este mercado secundario se va haciendo cada vez más profundo, como se llama, es decir, hay mucha más reventa. Entonces, ¿qué significa eso para el inversor? La posibilidad siempre de ir moviéndose dentro de sus posiciones, dentro de sus títulos, comprar y vender según su realidad, ¿verdad? Qué interesante para la gente que quiera invertir en el negocio bursátil. De pronto, bueno, tiene un plan en principio de mediano o largo plazo, pero a veces surgen circunstancias que bueno, uno no espera y bueno, yo necesito tener hoy plata, hoy, ¿verdad? O sea, en el corto plazo. ¿Y qué hago? Y bueno, me desprendo nomás y revendo ese... Y muchas veces no es porque necesitas, sino porque ves también otros títulos que te interesan más, entonces tenés esa opción de salir de una... de negocios. Claro, de negocios también. Entonces, no, eso es lo bueno de tener ese mercado secundario. Y a diferencia, siguiendo con el ejemplo de los autos, no es que estás comprando un auto ya usado y que no te sirve o que va a contaminar, sino que es el mismo, solamente que está cambiando de dueño, pero no está perdiendo ese valor, ¿verdad? O sea que no nos gusta el ejemplo de Fernando. No, está muy bueno el ejemplo, pero para ponerlo en... yo le di el crédito a César Paredes, que César, sí. Bueno. No, y vemos que este año aumentó, si volvemos a la filmina anterior, está en un 83% la participación del mercado secundario, que está mostrando esa profundidad, esa liquidez que estaba mencionando Fernando. Veamos el cuadro, Karin, ahí está compartiendo con la audiencia. Entonces, por un lado, de un lado izquierdo vemos 2017-2022,
Sí, fue el promedio de esos años que el mercado primario, o sea, esos primeros vehículos que están saliendo, están en un 36% de participación. Está, el 2018-2019 fueron los 2 años donde mayor participación tuvo este mercado primario, con un promedio del 57%, y eso hizo que el promedio de los 5 años aumente a 36%, pero se estaba manteniendo en un 25%, si mal no recuerdo. Entonces, esos 2 años hacen que aumente la participación si estamos mirando 2017 a 2022, ¿verdad? Sin embargo, en 2023 vemos cómo el mercado secundario va tomando un poco más de protagonismo también, pero no significa que las emisiones bajaron. Las emisiones aumentaron en primaria, aumentaron con respecto a años anteriores, con 2022 particularmente, solamente que en participación, en todo lo que fue el volumen del primer cuatrimestre, sí vemos una mayor participación de esas reventas, vamos a decir. Si crecen los volúmenes totales, van a crecer nomás los en ambos mercados. Así mismo. Bueno, y avancemos en esta presentación, entonces hay más datos para compartir con nuestra audiencia. Sí. ¿Qué dice esta apertura de cuentas corrientes? Comitentes. A ver, lo que callamos las miopes. Apertura de cuentas comitentes. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, y así como hay cada vez más emisores, este año, por ejemplo, en el primer cuatrimestre hay creo que 7 nuevos emisores, pero eso no significa que ahí ya estén, en ese momento cuando se registran como nuevo emisor, ya estén emitiendo un título, sino que están yendo a la bolsa como para poder acceder a ese préstamo, vamos a decirle, y no sacar un préstamo bancario, ¿verdad? Así también hay inversores que tienen que abrir cuentas para poder invertir, comprar los bonos, las acciones o participar en lo que es el mercado, ¿verdad? Y esto es lo que estamos presentando en esta lámina, es ese incremento de las nuevas cuentas. Una persona cuando quiere operar, si quieres tener una cuenta bancaria, te vas al banco, abrís una cuenta bancaria y puedes tener tu dinero depositado en ese banco. Si vos querés operar en la bolsa, tenés que tener también una cuenta. Y a eso le llamamos cuenta comitente, ¿verdad? Entonces, usando tu comparación con el banco, también sí, tenés más de una cuenta comitente. ¿O en una sola manejas todos los negocios? Correcto, ahí vos podés ir abriendo en diferentes casas de bolsa una cuenta comitente en cada una de estas casas de bolsa. Es básicamente como una cuenta bancaria. Yo podría tener una cuenta en N cantidad de instituciones bancarias habilitadas acá. De la misma manera yo puedo abrir una cuenta comitente en cada una de las casas de bolsa con las que opero. Pero eso básicamente es lo que nos está mostrando este gráfico, es la cantidad de nuevas cuentas que se están abriendo y cómo la tendencia es siempre a ir creciendo, ¿no? En los primeros cuatrimestres de años anteriores, digamos 1079 en el año pasado, eso significa 1080 casi cuentas nuevas que se abrieron, y a abril de este año ya llevamos casi 1282 prácticamente, entonces estamos superando, es decir, cada vez hay más gente invirtiendo en títulos dentro del mercado de valores. ¿Y vos sabés por qué eso? Porque acá en Factor Clave venimos promocionando sin lugar a dudas. En este mercado es muy fiable invertir. Bueno, realmente sí, cada vez más vemos, no solamente a través de Factor Clave, en distintas plataformas que se va también difundiendo, porque de pronto al principio quizás los inversores no se animaban porque era un poco desconocido, pero como que ahora ya hay mucha más información y bueno, seguramente la gente se va a ir animando cada vez más. Totalmente. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Pero bueno, no sé si podemos pasar... Veamos la siguiente filmina. Lámina, a ver. Bueno, acá lo que queríamos ver eran los fondos de inversión. Existen, así como estábamos hablando de las acciones, bonos, están los fondos. Los fondos de inversión son fondos que se van creando, es como un pool de inversionistas que invierten en ese fondo que tiene un objetivo de un proyecto, vamos a decirle. Tenés también los fondos mutuos, acá solamente estamos mostrando lo que son fondos de inversión. A diciembre de 2022 vemos que todos los activos bajo manejo de estos fondos se distribuyen en principalmente 5 sectores, que serían ganadería, financiera, la parte inmobiliaria, forestal y logística, ¿verdad? Si vemos por el lado de la cantidad de fondos que existen, hay más inmobiliarios que financieros, pero en volumen, o sea, en la cantidad de activos que van manejando, lo que se va invirtiendo en estos fondos, vemos que el financiero le supera levemente al inmobiliario, por más de que sean menores en cantidad de fondos, ¿verdad? Y si miramos por el lado de guaraníes y dólares, a diferencia que vamos a ver en otra lámina, a diferencia de los bonos, por ejemplo, vemos que hay más participación en dólares de estos fondos, ¿verdad? Solamente 4 de estos 20 fondos habilitados a la fecha operan en guaraníes y el resto lo está haciendo en dólares.
Bueno, avancemos en la siguiente presentación, entonces luego tenemos también una pregunta aquí para Fernanda y para Karin, pero antes, colocaciones de bonos. A ver, esto es en el primer cuatrimestre y ¿cuál es la diferencia de lo que ya veníamos mostrando? En el primer gráfico lo que estamos viendo es lo que está en lila sería el primer cuatrimestre de cada año. Lo que está en naranja o amarillo, no sé bien qué color ven atrás en la pantalla. Nosotros vemos amarillo. Bueno, el segundo cuatrimestre de cada año, y el gris sería el cuatrimestre de cada año. Y lo que estamos mostrando acá es cómo fueron las colocaciones de nuevos bonos, ¿verdad?, en cada uno de estos cuatrimestres, en cada uno de estos años. En 2023 recién estamos presentando el primer cuatrimestre, por eso por supuesto no va a tener el amarillo y el gris, pero vemos que está prácticamente al mismo nivel que el 2021, que fue el año récord, como estaba mencionando Fernando, ¿verdad? Acá con esto, por ejemplo, casi que se demuestra que lo que mencionábamos del crecimiento y la variación entre el volumen negociado en el 2023 comparado contra el 2021, que fue nuestro año récord, está sobre todo basado en lo que es el mercado secundario, porque si vimos las colocaciones de bonos en mercado primario versus el 2021, estamos prácticamente empatados. Entonces significa que el crecimiento se viene por el lado del mercado secundario. Bueno, y mi pregunta es, ¿conviene invertir en dólares o en guaraníes? Si vos sos un inversor y querés calcular, bueno, ¿cuál es la moneda más conveniente, segura y que me va a dar las ganancias esperadas, las mejores o mayores ganancias esperadas? Mira, yo y voy a mi rol de economista más que nada, creo que no sé si ayer o hoy fue el día del economista. Hoy es el día del economista. ¡Felicidades a ambos! Muchas gracias. Para nosotros los economistas nos encanta decir depende. Siempre depende uno de los objetivos que tenga. En realidad, en los mercados financieros no existe un principio más, que creo más firme, que el riesgo y la rentabilidad siempre son factores que se suman los unos a los otros, digamos. Uno quiere más rentabilidad, tiene que asumir más riesgo. Uno no le gusta el riesgo y bueno, la rentabilidad obviamente va a estar conectada a eso. Entonces, a la hora de evaluar en qué invertir, y no solamente en dólares o guaraníes, uno puede evaluar invertir capaz en un bono AAA de una institución financiera, por ejemplo, que uno dice, bueno, es imposible o casi imposible por lo regulado que están, por las normativas que tienen, que un banco de ciertas o tales características vaya a la quiebra o caiga en impago, o puede invertir, digamos, en otros sectores con empresas que tienen una calificación B o B, obviamente ofrecen una rentabilidad mayor, pero las regulaciones o los escenarios bajo los cuales se encuentran las industrias en las que trabajan son diferentes o son menos propicios, digamos, en ese momento. Uno siempre tiene que evaluar su perfil de inversionista y ver si realmente no le importa correr un poco más de riesgo. Ok, asumo entonces un poco más de riesgo, pero tengo mejores rentabilidades, o directamente yo soy conservador, me juego a lo más seguro, no quiero ni siquiera tener una afectación por tipo de cambio, entonces compro un bono en dólares de una institución financiera que es probablemente la tasa más segura. De ahí el dicho popular, en el riesgo está la ganancia. Exactamente. Bueno, finalmente, esto ya lo conversamos en algún momento en estas presentaciones que hacemos con la Bolsa de Valores, pero para recordar a la audiencia, cuando hablamos de invertir en la bolsa, ¿hablamos solamente de algo exclusivo para los grandes empresarios o hay también posibilidad de invertir en montos menores? ¿Desde qué monto se podría invertir? En la Bolsa de Valores se emiten títulos y bonos en guaraníes desde 1 millón de guaraníes. Uno puede comprar un bono de, como decía, de instituciones financieras, AAA, AA, o de empresas del rubro industrial, del rubro químico, farmacéutico, desde 1 millón de guaraníes en guaraníes y de $10.000 en dólares. Entonces los montos, como siempre explicamos, no son abismales. Uno no necesita tener un gran caudal de riqueza para iniciar, por lo menos en las inversiones bursátiles. Escuchaste, señor director, podríamos, en vez de viajar este fin de año, nuestro aguinaldo, invertir en la bolsa y luego tener ganancias sobre eso. Bueno, muchísimas gracias Fernando, Karin, por estas explicaciones y estos datos. Les esperamos en el próximo mes ya para ir también contando a la audiencia cómo avanza este sector. Muchas gracias, Gladys, gracias por la invitación siempre. Muchas gracias, vamos a estar de vuelta el mes que viene.
Cari Vareiro, asesora financiera de MF Economía e Inversiones, compartiendo con nosotros en la tarde de hoy, junto a Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. 17:44, vamos a nuestra última pausa y ya regresamos enseguida con mucho más. Este bloque fue presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.